vivo. Vale. Estoy empezando a transmitir en Facebook y ahora ya estamos en directo. Hola a todos, les doy la bienvenida a esta tercera charla del segundo día de nuestro seminario Mirar, Sentir, Oír. Estamos empezando a aceptar a las personas que estaban esperando en la sala de espera, así que vamos a ir dando vamos a esperar unos minutos mientras todo el mundo se va conectando. También estamos transmitiendo en Facebook, así que si tienen algún problema para entrar en Zoom o cualquier inconveniente, nos pueden seguir también por el Facebook de Biblioteca Viva. Y ya les he ido contando muchas cosas durante estos minutos de comerciales que tenemos siempre antes de cada charla. Y hoy ya como hoy es el último día, ya, bueno, pueden pensar que no me quedan temas, pues sí, me quedan temas, y hoy les voy a dar una primicia, les voy a contar algunas de las actividades que tenemos para mayo. Y especialmente tenemos una nueva actividad. Siempre estamos creando cosas, como les he estado diciendo, nuestro Instagram es muy vivo en nuestro Facebook, y entonces siempre estamos ideando secciones nuevas, y la novedad que tenemos en mayo son unos desayunos editoriales que vamos a hacer. Claudio Aravena, de la Fundación La Fuente, va a, bueno, y otra de las personas fundamentales del equipo de Biblioteca Viva, que antes les hablaba de Paloma Garling, de la diseñadora. Bueno, Claudio es el generador de contenido y a él se le ocurren todas estas nuevas secciones que creamos, y él además va a ser el encargado de entrevistar a diferentes editoras para que nos presenten sus novedades editoriales. Así que se los comento aquí porque yo creo que, bueno, que está relacionado con este seminario y que les puede gustar seguir esa actividad. Va a ser 2 jueves al mes en la mañana, y la primera va a ser con Paulina Retamales, de la editorial Vicent Vives, y nada, ella nos va a presentar las novedades. Y después la siguiente entrevista va a ser con Lola Larra, de la editorial Ecaresur, y nada, así que ahí Claudio va a estar conversando con ellas dos, y nos irán presentando sus nuevos libros, que además ahora, como no podemos ir a las librerías ni a las bibliotecas ni a nada, estamos un poco perdidos con las novedades, así que se agradece tener esas instancias, y más de primera mano, y de que las propias editoras nos vayan presentando sus libros. Así que nada, les dejo invitados para esa actividad de mayo, y bueno, para todas las otras actividades que tenemos en mayo, que vamos a tener también un montón de cosas nuevas, un tutorial para restaurar muebles, por ejemplo, bueno, actividades para el día de la mamá, bueno, es que se me olvidan, pero un montón de actividades. Este domingo también, por ejemplo, tenemos recomendaciones por los premios Oscar, así que, o sea, estamos siempre con un contenido muy actual, y siempre con todas las cosas que están pasando. Y bueno, ya son las 6:05, así que yo creo que ya han entrado bastantes personas a nuestra última charla, así que ya voy a darles la bienvenida así más oficialmente a todas. Casi todas son chicas, así que hablaré en femenino. Y esta última charla del seminario hemos venido hablando de ella, ¿no? de que iba a ser una charla práctica sobre cómo crear las guaguatecas. Bueno, así se llama Organización de Espacios de Bibliotecas para Guaguas y Niños Menores de 3 años.
antes de que se me olvide, doy las gracias al equipo de Biblioteca Viva por organizar el seminario, a la Fundación La Fuente, a Molplaza y a la Ley de Donaciones Culturales. Y ahora sí, ya voy a presentar a la última experta con la que contamos hoy, que como habrán visto hemos tenido un lujo de personas exponiendo. Cada una de las charlas ha sido muy interesante y ahora nos va a acompañar Natalia Colipí, que ella es educadora de párvulos y magíster en ciencias de la educación. Es docente universitaria para las carreras del ámbito de la educación de pre y posgrado y trabajó también muchos años en la Fundación La Fuente, fue coordinadora de distintos proyectos y además participó en la creación del proyecto Arrullo que hicimos en 2015, que precisamente, bueno, ella nos va a hablar más en profundidad, pero ese fue un piloto que hicimos para crear las guaguatecas y fue en 3 jardines infantiles, Junji e Integra de San Pedro de la Paz y en una de las sedes de Biblioteca Viva, en Biobío. Y esa experiencia, eso como les cuento, fue un piloto y de ahí, bueno, pues sacamos un aprendizaje y dio paso esa experiencia a la implementación de 10 guaguatecas estables en las 10 sedes de Biblioteca Viva, así que fue como una experiencia súper bonita y que después además eso nos sirvió para crear el proyecto de guaguatecas en las sedes de Biblioteca Viva, así que bueno, y Natalia Colipí, aparte de participar en el proyecto Arrullo, después ella nos ayudó a implementar las guaguatecas en las sedes de Biblioteca Viva y capacitó al equipo, así que sabe muchísimo sobre el tema del que va a hablar hoy y yo creo que, o sea, que nos va a encantar porque nos lo va a transmitir muy bien y vamos a aprender un montón de cosas. Como en todas las charlas anteriores, tienen los micrófonos apagados, pero pueden dejar comentarios, dudas, preguntas, todo lo que les vaya surgiendo, lo pueden ir escribiendo en el chat y nosotros lo vamos a ir contestando sobre la marcha cuando sean cosas cortas o después de la ponencia de Natalia, yo se las voy a leer y ella las va a ir respondiendo. Esto lo pueden hacer tanto en Zoom como en Facebook y creo que eso es todo, que no se me olvida nada y ya le doy paso a Natalia para que empiece su ponencia. Muchas gracias, Vane. Muchas gracias también a todos por la invitación. Yo feliz de participar. Este fue un gran proyecto que me gustó mucho. Lo creamos con mucha energía, con mucha alegría también y lo disfrutamos bastante. ¿Ya? Voy a dar paso a la presentación de qué entendemos por guaguateca, ¿ya? Para el contexto de este seminario, ¿ya? Yo me voy a referir específicamente a la construcción de un espacio de guaguateca o de biblioteca y lectura para niños y niñas menores de 3 años, ¿ya? Que van a estar siempre en compañía de uno o más adultos mediadores de la lectura. Les quiero mostrar los elementos fundamentales también que necesitamos para la construcción de una guaguateca, ¿ya? Un espacio físico. Necesitamos también la construcción de un espacio socioemocional para dar pie a esta guaguateca. Pero ¿cómo se logra? Se logra a través de un mediador de la lectura. Sin este mediador de la lectura, del cual ya hemos hablado en las distintas ponencias anteriores, no podemos tener esta guaguateca, ¿ya? ¿Por qué? Porque de lo contrario sería un espacio con libros y no tendría la vida ni el concepto de una guaguateca que busca desarrollar el gusto, el placer por la lectura en los niños y niñas más pequeños, ¿ya? Así es que, a pesar de que ya hemos hablado del tema,
Yo quiero referirme a este mediador en el contexto de una guaguateca, o sea, participando activamente de ella, construyéndola, ¿ya? Este es el concepto que les quiero presentar, ¿ya? Este mediador de la lectura es un adulto que está participando o está a cargo del espacio, de este espacio destinado para los niños, para las niñas, quien efectúa justamente el rol de mediador de la lectura a través de una serie de actividades. La principal, ¿ya?, es la conexión, en este caso, con las emociones del niño y la niña. Este mediador debe vincularse afectivamente y de manera positiva con los pequeños. ¿Por qué? Porque los niños a esta edad, pensemos en niños menores de 3 años, no tienen el lenguaje oral para decir, ¿sabes qué? No estoy a gusto porque tengo mi pañal sucio. O mira, ese libro a mí no me agrada, ¿puedes buscar otro? Por lo tanto, este adulto necesita conectarse con la mirada, necesita conectarse con los gestos, necesita vincularse de manera significativa con los niños y las niñas, ¿ya? Otra cosa importante es que este adulto mediador debe invitar a participar, ¿ya? Nosotros, por supuesto, como todos los adultos, somos personas distintas, los niños también. Hay niños que son más tímidos, hay niños que van a estar al lado de su mamá, al lado de su papá, sin querer ir a explorar. Entonces debemos ser un agente activo de invitarlos a participar, considerando lo anterior, considerando leer un poco a este pequeño y buscando las herramientas que nos puedan servir para invitarlo a participar. Necesitamos también acompañarlo dentro del espacio de Guaguateca, ¿ya? Acompañar en la búsqueda de libros, acompañar en el disfrute de las mediaciones lectoras, de las lecturas de cuentos, ¿cierto? Necesitamos guiar también. Y dos cosas muy importantes también, necesitamos jugar y leer. El juego está declarado como una necesidad básica del ser humano, diría yo, ojo. Sin embargo, los niños es la actividad que a ellos les permite aprender, desarrollarse, crecer, interactuar con otros, etc. Por lo tanto, este mediador también puede jugar. Juega en la lectura, juega a las cosquillitas por alguna situación que pase en un libro, etc. Este mediador de la lectura, entonces, en una guaguateca tiene un rol completamente activo, ¿ya? Y frente a eso, frente a este rol de mediador de la lectura, puse acá una cita de Gabriela Mistral, que les voy a leer, y dice así: la faena a favor del libro que corresponde a cumplir a maestros y padres es la de despertar la apetencia del libro, pasar de allí al placer mismo y rematar la empresa dejando un simple agrado promovido a pasión. Hacer leer como se come, todos los días, hasta que la lectura sea como el mirar. Ejercicio natural, pero siempre gozoso. El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer. Eso lo dice Gabriela Mistral en uno de sus escritos, en el libro de antología de Gabriela Mistral. Y yo creo que describe en esencia el rol que debería tener cualquier mediador de la lectura, sobre todo en aquellos que trabajan con los niños menores de 6 años. Todas las experiencias que ellos van desarrollando a lo largo de su vida, las experiencias que van viviendo, van construyendo su red de conexiones neuronales, su red su mochila, digámoslo así, su mochila que le va a permitir luego, cuando sea más grande, pasar la niñez, llegar a la adolescencia, vivir una vida de adultos. Y es cuando somos adultos, es donde necesitamos abrir esta mochila y buscar aquellas cosas que efectivamente nos dan placer, que efectivamente nos gusta desarrollar. Entonces yo creo que todos los que estamos acá en este mundo de la lectura y hemos descubierto que hay libros que nos dejan en un lugar distinto luego que lo leemos,
hay libros que nos dejaron una huella. Yo creo que tenemos esta misión un poco de traspasar aquellas experiencias hacia los niños, hacia las niñas, las guaguitas. ¿Ya? Eso. Como les decía Vanessa, el proyecto piloto que desarrollamos como Guaguateca se llamaba Arrullo. Y yo creo que esta foto grafica básicamente por qué se llama Arrullo. Y es porque en el acto de leer con tu pequeño, cercano a quien llevaste la guaguateca, que pueden ser sobrinos, hijos, efectivamente hay un contacto físico, hay un piel a piel, hay voces cerca de tu piel, y que acompañados de un buen libro, de una muy buena selección, dejan una impronta importante en la vida de los niños y las niñas. ¿Ya? Aquí tenemos a mediadores de la lectura que son adultos en el contexto de una guaguateca, dentro de un centro de biblioteca viva, ¿ya? Y tenemos actividades de mediación lectora en otros contextos. Bueno, acá tenemos una familia, madre, hijo pequeño y una hija menor, disfrutando el espacio. Ellos están inmersos acá en un mundo en donde es todo menos silencioso. Las guaguatecas nunca son silenciosas. Entonces, capturar esa abstracción del mundo externo dentro de los libros es una cosa mágica y maravillosa que se da siempre. A través, en este caso, de la mediadora de la lectura que está siendo la mamá de este pequeño. Podemos ser mediadores de la lectura en distintos ámbitos. En el contexto de un almuerzo familiar, en el patio, día de verano, con la revista, en este caso, la revista de viajes, me parece, en Mercurio. Pero también podemos ser mediadores de la lectura en un contexto escolar. Movemos a esta pequeñita en una sala cuna, disfrutando de la lectura, junto con la directora del jardín en ese momento. Porque dentro, como les decía, dentro de una guaguateca que se desarrolla en el contexto de un jardín infantil, participan todos. Todo el mundo quiere estar allí para disfrutar ese momento. Entonces, afortunadamente, pudimos contar con ella en ese momento. Y se transformó en un gran apoyo, una gran mediadora de la lectura. Y acá, bueno, en este video, yo les quiero mostrar el efecto que tiene el ser mediador dentro de eh, un contexto familiar. Tiene cosas buenas y cosas malas. Veamos, miren. Perdón, ahora sí. Ahí sí. ¿Se fijaron? Esta pequeñita tiene al alcance de su mano, tiene libros, pero también tiene otros elementos. Tiene el control remoto de un televisor y ella en sus actos está reproduciendo lo que ve de sus mediadores cercanos. Así que ojo, porque los niños son una tremenda esponja. Ellos absorben toda la información que está a su alrededor. Ellos nos dimos cuenta ahí con la experiencia que logran leer también nuestras emociones. Logran darse cuenta si la actividad está siendo sincera, si lo estamos pasando bien, o si en definitiva las cosas se están haciendo porque hay que hacerlas nomás. Y ellos luego lo empiezan a demostrar con su comportamiento. Entonces, eso les quería mostrar respecto al rol del mediador, nuestro gran impacto que tiene. Con todos estos elementos quiero dejar en claro que
esta es la parte en donde construimos este espacio socioemocional, ¿ya? Este espacio en donde los niños y las niñas pequeñitos se sienten gratamente acogidos, se sienten seguros y sienten que efectivamente están leyendo por un placer. Y no como cuando ya los niños tienen 7, 8, 9 años, de ahí en adelante, en que muchas veces les piden leer por obligación y luego los controlan frente a una evaluación sobre ese tema. Entonces, este es el espacio socioemocional, este es el espacio de la infancia en donde nosotros sentamos las bases para que efectivamente toda la lectura que se realiza sea por gusto, sea por placer. Descubran ellos ahí una de las herramientas que luego llevarán a su vida de adultos y de las cuales van a poder sacar de su mochila interior y recurrir a ella para utilizarla cuando sea necesario. Ya. Y ahora vamos al otro punto respecto a la construcción de una guaguateca, que nos vamos al espacio físico, ¿ya? Todo este espacio físico que yo voy a construir no puede estar lejos de la figura del mediador, por lo tanto lo vamos a ir tomando. Y todas estas preguntas que nos vamos a hacer son preguntas que las voy a plantear como si yo fuera quien va a montar el espacio. Por ejemplo, ¿dónde la instalo? ¿Dónde pongo esta guaguateca? ¿Qué libros selecciono? ¿Cómo ordeno los libros? ¿Puedo llevar juguetes a la guaguateca? ¿Ya? ¿Puedo dejar que los niños se acerquen con su tuto, con el tete, con su peluche? ¿Qué hace el adulto mientras el niño o la niña está en el espacio que hemos destinado a la guaguateca? Y por último, ¿cómo cuido este espacio? ¿Cómo cuido a quienes participan de esta guaguateca? Entonces, me gustaría que estas preguntas las fuéramos mirando a través de las fotografías que les voy a mostrar. Nos vamos a ir dando cuenta que podemos ir dando respuesta a ellas. Por ejemplo, a raíz del proyecto Arroyo que realizamos como piloto para la construcción de una guaguateca, se realizaron diversas intervenciones. Y una de ellas fue en el Jardín Pedro del Río Sañartu, que es de Integra, acá en Concepción, porque yo soy de Concepción, ¿ya? Y esta es una guaguateca que se montó en el hall de un jardín infantil del segundo piso, ¿ya? Acá en el sector del árbol está Sala Cuna Mayor, en el sector del frente está Sala Cuna Menor, donde están los bebés. Y se montó una guaguateca que es móvil, es decir, nosotros la montábamos para el momento de la lectura, que duraba 45 minutos, un bloque pedagógico, y luego se sacan estos elementos y se guardan. Dejábamos algunas cosas para que en este espacio físico quedara en los niños la confianza de que la guaguateca está, permanece, no se ha ido, ¿ya? Este es el mismo jardín infantil, pero con una guaguateca destinada a niños más grandes, destinada a niños desde los 2 años hasta los 4, 4 años y medio, 5 prácticamente, que estaban en el jardín. Si se fijan, me voy a adelantar un poco, pero el mobiliario que ven ustedes acá es distinto. ¿Por qué? Porque acá nos vamos a trabajar con niños más pequeños. En cambio acá tenemos un mueble que podíamos trasladar hacia una bodega del jardín y que es un mueble alto, que a los niños les permite acceder a los libros de manera más fácil. ¿Dónde más podemos montar guaguatecas? Bueno, donde tengamos el espacio. Por ejemplo, en el contexto de un espacio cultural. Esta es la sala de exposiciones de la Biblioteca Viva del Mall Plaza del Trébol, en donde también la guaguateca se montó en un momento determinado de un día en particular, en un horario determinado. Luego estas cosas se recogen y se guardan, ¿ya? Este espacio físico no servía perfectamente para el desarrollo de la guaguateca, teniendo en cuenta algunas medidas de seguridad, la distribución del espacio, ¿cierto? Pero se puede montar una guaguateca. Se puede montar una guaguateca también, ¿dónde? En el espacio personal que uno tiene en casa.
En este caso yo les voy a mostrar que este era el espacio inicial destinado a los libros de la primera infancia. Y los niños, aunque tengan un espacio así, de minúsculo, van a entender que es allí donde están los libros, es allí donde pueden llegar a ellos de manera independiente. A diferencia de las guaguatecas que están montadas en un jardín infantil, en donde por espacio, por personal, necesitábamos instalarla y luego retirarla. En este caso, en las casas, la guaguateca, entre comillas, puede quedar de forma permanente. Les voy a mostrar este video. Miren. Este es el espacio en el que ella sabía que estaban sus libros y se traslada de forma independiente, como les decía, a buscarlos. Pero también tenemos otras formas de poder montar una guaguateca en casa. Podemos destinar un espacio del dormitorio de los niños, de las niñas, y colocar en la parte superior, voy a mover esto para acá, ahí. En la parte superior podemos colocar libros a su alcance, entre medio de los juguetes, pero siempre a la vista de ellos. Y libros que también nosotros, por otro lado, sepamos que van a resistir la manipulación constante de los libros. Ya, eso es importante. No tenemos repisa, no, o sea, perdón, no tenemos como un estante. Podemos instalar una repisa. Una repisa en la pared nos va a permitir exponer los libros de forma de que los niños puedan acceder también a ellos de manera autónoma, eso es muy importante, pero también en compañía de un adulto, con un lugar cómodo donde nos podamos sentar. No necesariamente podemos disponer a lo mejor de un sillón ultra cómodo y confortable, pero sí podemos poner un cojín en el suelo, al lado de esta repisa de libros o al lado del estante, y destinarlo como este espacio de lectura. ¿Ya? Por supuesto ahí el rol de la madre, el padre, los adultos significativos que están al cuidado de este pequeño, son quienes le van a ir dando las características de guaguateca, para que ellos puedan ahí disfrutar de pequeñas lecturas, de canciones, de rimas, de versos, de juegos de mano, etc. Y darle un sentido a estas repisas, que si uno las deja ahí solamente de esa manera, no necesariamente va a tener el mismo efecto que con un adulto mediador, por supuesto. Ahora, bueno, vimos elementos del espacio físico y también hay elementos que tenemos que revisar sobre el material bibliográfico. Recién vimos todo esto con Isabel hace un rato. Yo les quiero mostrar algunas formas de cómo organizar este material bibliográfico, ¿ya? Les dejo estas ideas acá para que las lean y recuerden algunos elementos. Yo les voy a mencionar, por ejemplo, los libros de buena calidad literaria y estética, libros con juegos de rima, voces que permitan musicalizar el lenguaje. Pero yo agregaría también a lo que han dicho mis compañeras anteriormente, es que dentro de algunos de estos espacios de Guaguateca, nosotros también podemos incorporar libros que al adulto le puedan interesar, que al adulto le permitan establecer una conexión con la lectura. Muchas veces nosotros, por ejemplo, estamos a cargo de un centro educativo, queremos instalar una biblioteca para los niños, pero nos pasa que ninguno de los adultos que está en el jardín, a ninguno le gusta leer, a ninguno le gusta estar a lo mejor a cargo de hacer la animación lectora. Entonces también tenemos que partir por ahí, tenemos que entregarle a este adulto que va a ser mediador herramientas para que él también pueda interesarse de a poquito y disfrutar con esto, ¿ya? Veamos algunos de los libros.
En este caso, están agrupados acá por tamaño y por ser unas muy buenas sugerencias a la hora de seleccionar material bibliográfico. Ustedes van a ver acá que estos libros, como decía Isabel, libros de cartoné, que son de un tamaño más o menos de 16 por 16 centímetros, que son fáciles de tomar, son fáciles de manipular. Es posible dejar a niños que están recién aprendiendo a sentarse, dejarlos con ellos, ¿ya? Son fáciles de que ellos los puedan ir y tomar, tocar, o comer, como en este caso. El diario, no, perdón, Elmer, el baño de Elmer creo que era ese. También, bueno, ese es un libro que es plástico, y por supuesto los niños en esta edad en que están, ellos exploran todo con todos los sentidos. Por supuesto que lo iban a morder, pero sí los libros son durables, así que no tengan susto de dejarlo en las manos de los pequeños. Y libros grandes. Libros grandes también fueron un gran éxito en las bibliotecas. Por supuesto que el rol aquí del adulto mediador es importante, ya que es quien es capaz de dar vuelta a la página, de participar en esta interacción con el niño y con la niña, de un poco hacer el tránsito de la interpretación de esta imagen hacia los pequeños. ¿Ya? Porque hay algunos que quizás con esta imagen se van a asustar, pero depende del mediador hacer que se asusten o descubrir cosas que tiene en la mirada este gorila. ¿Ya? Libros también es importante reconocerlos, aquellos que nos sirven y que le sirven al niño para jugar, como esta pequeñita que está jugando con el libro de Si yo fuera un cerdo, o libros también que nos permiten cantar y hacer rimas con los más pequeñitos, como vemos en la imagen de abajo. Libros que nos entregan información, como este libro que está acá, o bien libros que nos permitan interactuar con el adulto mediador y que sea él quien también te entrega información respecto a lo que estás leyendo. ¿Ya? Y ahora, bueno, después de este cierre con el material bibliográfico que lo vio en profundidad Isabel, eh, podemos pensar entonces cómo ordenamos, cómo organizamos nuestros libros en la guaguateca. Veamos. Como les explicaba, miren, en este caso anteriormente, para los niños más grandes podemos utilizar un mueble librero alto. Siempre se utilizan muchos lugares para sentarse cómodamente. El piso es necesario protegerlo con goma eva, utilizamos en este caso, también puede ser con alfombra. Ahora, si estás en tu casa y quieres instalar tu propia guaguateca, tu propio sector de biblioteca para niños, basta con que tengas un par de cojines, o si tu piso es alfombrado, basta con eso. ¿Qué otro elemento importante? Por ejemplo, muebles con ruedas para que sean fáciles de trasladarse. Estas peras son cojines rellenos de pelotitas de Plumavit que son lavables. Estos cojines también son lavables y permiten mover de esa manera muy fácilmente el espacio. Para guardar los libros. Para guardar los libros nosotros utilizamos estos canastos que son más o menos como de este tamaño. No son muy grandes, pero que nos permiten almacenar una cantidad prudente de libros, cosa que tú, adulto mediador, estás sentado en un lado, tomas esta caja de libros y la pones en otro lugar. No quedan muy pesados. Ahora, dentro del espacio de guaguateca, nosotros fuimos probando distintas formas de cómo presentar el material y cómo organizar estos libros. Entonces, finalmente, nos fue mucho más práctico para nosotros y para los niños el colocar los libros organizados por tamaño, ¿ya? Los libros de este tamaño en un cajón, los libros más grandes, que son de un tamaño mayor, en otro canasto, etc.
los libros para adultos también en otro canasto, y a los niños de esa manera les permitía explorar. Y así los libros grandes no se mezclaban con los libros pequeñitos entre medio y no se perdían. Luego, a la hora de guardar, los niños también nos ayudaban mucho. Y esa clasificación por tamaños para ellos también era fácil de comprender. Y como verán, los libros pasaban en el suelo, pasaban, iba a decir volando, pero en realidad como que pasan de mano, suelo, mano. Ese es el camino que hacen. Nos costó en ese momento que los niños entendieran que del cuidado del libro, que había que guardarlo en su lugar, pero en definitiva, a pesar de todo el uso que tuvieron, no hubo mayor daño. Y los canastos, como ven aquí a la pequeña Vicky, servían para muchas cosas más, porque los niños a esta edad están desarrollando su imaginación, pero a pleno, a tope, o sea, es como rango etario son los momentos en los que ellos más necesitan experiencias para poder crecer y desarrollarse. Entonces, por supuesto que ella se puede quedar ahí el tiempo que quiera, mientras no se haga daño, mientras no se vaya a dar vuelta, por ejemplo. Pero en definitiva, ella lo que está haciendo es disfrutar de su libro. Y mientras haga eso, está perfecto. Ahora, ¿qué otros elementos sumamos a la guaguateca? Sumamos esta colchoneta para los bebés. Me refiero a bebés, a algunos que ni siquiera aún se sientan, otros que se sientan y que requieren apoyo, y aquellos que tampoco a lo mejor les va a gustar por textura, no les va a gustar la alfombra y van a preferir un lugar liso y más cómodo para sentarse. Sumamos por eso también cojines y elementos decorativos que nos permitan cuidar las espaldas de los bebés cuando caen, o bien elementos que nos permitan presentar libros, como esta cuncuna en la boca, con un libro en su boquita. Veamos. El ámbito de instrumentos musicales. Por supuesto que podemos sumar instrumentos musicales. El lenguaje en sí tiene una cierta tonalidad, un cierto ritmo, unas ciertas pausas, y que algunos de estos libros, como el Duerme Negrito, nos permiten leerlo, pero también nos permiten cantarlo. Y depende de los adultos mediadores que están en el lugar, nos va a permitir que eso lo podamos realizar o no. Uno puede decir, pero es que a lo mejor se produce mucho desorden, o que fome cantar siempre el mismo libro, a lo mejor si es el único libro que me sé en guitarra, pero lo voy a cantar igual todas las semanas. Pero en definitiva no. En definitiva, los niños necesitan de esta repetición, necesitan de la música para sentir también que están en un lugar cómodo, agradable, que lo están pasando bien. Yo les quiero mostrar en esta foto, o sea, en el video que viene a continuación, un backstage de una animación lectora con Duerme Negrito. ¿Ya? Miren, por aquí hay un personaje también que salió nombrado en las conferencias anteriores, con Manuel. Perdón. Ahora. Ahí está. El negro no se duerme, tiene el diablo blanco, quizás le come la patita, chaca. Le come la patita, chaca pumba, pa pumba, pumba, pum. Después vienen una serie de aplausos y una serie de melodías y acciones que se realizan con este libro, que queda marcado en la historia de los niños y las niñas. Luego más tarde, cuando les pasen en lenguaje, les pasen la cultura de la poesía, las narraciones orales, etc., se van a encontrar con Duerme Negrito y van a tener ya una experiencia de ellos con respecto a ese título. Entonces, vamos avanzando. Como ya hemos visto, esta figura de mediador
en todas las acciones anteriores que yo les presentaba, material bibliográfico, complementos de apoyo a la lectura, el cómo organizar los libros, cómo guardarlos, el espacio físico de dónde montarlo, está en manos de este mediador de la lectura, ¿ya? ¿Y quiénes son? Lo voy a volver a reiterar. Estos mediadores de la lectura pueden ser un padre, una madre, un hermano mayor, un familiar cercano, un abuelito, una abuelita, o, por ejemplo, un abuelito que tú ves todo, bueno, en este contexto lamentablemente ya no, pero que quizás ves solo los fines de semana. Y solo los fines de semana ves a tu abuelito leyendo el diario después del almuerzo del día domingo, por ejemplo. Y esa ya es una experiencia que te va quedando en la memoria. Ese abuelito es también un mediador. Ahora, en el contexto escolar, un mediador de la lectura es también la educadora de párvulos, las asistentes de la educación, los colaboradores del jardín, en el caso de, como les decía, en este contexto escolar. Eh, ¿Quién asiste, quién se suma a un espacio de guaguateca o biblioteca para niños, debe estar dispuesto a ser partícipe de ella? Debe estar dispuesto a sentarse en el suelo, a contar un libro, a contar un cuento, como le dicen también los niños, a maravillarse, a aplaudir, a participar con las palmas si es que hay una canción, a jugar con las manos, etc. Esta figura de mediador es muy potente y muy importante en la construcción de un espacio de guaguateca, ¿ya? Y acuérdense que esta construcción física puede ser nada si es que no está este mediador apoyando esa construcción, ¿ya? Ahora vamos a ver algunas imágenes respecto a ese mismo tema, de este adulto mediador que acompaña. Acá vemos, por ejemplo, la familia en pleno o las educadoras de los jardines. Somos todos partícipes, nadie queda ajeno a la hora de entrar en un espacio de guaguateca. Y veamos este último espacio, este espacio que le llamamos como una guaguateca con un espacio protegido. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con niños y niñas de la primera infancia. Entonces necesitamos tener elementos físicos que estén seguros. Yo les mostraba hace un rato en una foto unos canastos, donde una pequeña se metió dentro del canasto. Esos canastos estaban comprados en una empresa de calidad, podríamos decir, que empieza con casa y termina con ideas, ¿ya? Pero al revisar este canasto, nos dimos cuenta que tenía sí, muchas cosas ásperas en su interior. Tenía varias puntitas de clavos, entonces hubo que hacer una revisión completa de todos ellos, pegarles goma eva en algunas partes ásperas para que en definitiva la participación de los niños y las niñas en la guaguateca sea una experiencia positiva y no una experiencia negativa, ¿ya? Por otro lado, dependiendo del espacio físico donde montemos la guaguateca, quizás necesitamos una protección hacia una ventana, ¿ya? Porque los niños no van a reconocer dónde hay un vidrio que divide un espacio de otro, o necesitamos una pequeña reja de seguridad para que en algún descuido el niño no se vaya hacia otro lugar y se nos pierda un niño. Necesitamos cubrir enchufes y como la guaguateca, por último, están de piel, están cercana, están de suelo, están de estar conectada con tu espacio, que no estás de pie, siempre estás al nivel de los niños, como una forma de trabajar la horizontalidad, la reciprocidad de las miradas, de conectarse con el otro. Entonces, un elemento que hay que cuidar es el tema de los zapatos. ¿Por qué? Porque los pequeñitos además también gatean todo el tiempo, dan vuelta por aquí y por allá y es muy fácil pisarlos y que los niños se pisan entre ellos. Entonces, regla general, todo adulto y todo pequeño debía quitarse los zapatos para estar
de manera segura en el espacio, ¿ya? Ahora, esto nosotros decíamos al comienzo, va a ser difícil a lo mejor que la gente lo haga, porque Concepción, el frío, lluvioso, y no, en definitiva, no teníamos ese inconveniente, porque habían distintos elementos que permitían que el espacio fuera protegido, fuera seguro. La alfombra, la goma eva, el cojín donde el niño se va a sentar, etc. ¿Ya? Eso. Aquí. No me deja avanzar. Y lo último, consideraciones generales en cuanto al tiempo y al horario en donde se realizan las guaguatecas. Nosotros montamos guaguatecas, como les decíamos al comienzo, en un contexto cultural, en un contexto escolar. Y para definir tiempos y horarios y duración, en primer lugar el criterio fue tener en cuenta las necesidades de los niños, las niñas y su familia. Los que tienen experiencias con niños menores de 2 años sabrán que la hora de almuerzo o la hora de siesta imposible estar ahí a lo mejor a las 11:30 de la mañana, porque es justo su horario de almuerzo y tú no estás preparada para andar con la comida en la cuchara, con el termo, con la comida, etc. Entonces tratamos de ajustar todas estas instancias de biblioteca para guaguas en horarios que sean, por ejemplo, posterior a la siesta después del almuerzo. El niño llegaba cómodo porque estaba con pañal limpio, llegaba descansado porque ya había dormido lo suficiente y había recuperado energías para el resto del día. Te permitía sacarlo de la casa de buena manera y no por ejemplo, en invierno a las 7 de la tarde. No, imposible. Entonces, era un momento entre las 3, 4 de la tarde y las 6 tienes un rango ahí de tiempo apropiado para desarrollar una biblioteca, a lo mejor en un espacio cultural. Si es posible, también por las mañanas, pero respetando también estas necesidades del niño, la niña, sus familias. Todo va a depender del contexto donde estés inserto. Y otro elemento importante es la factibilidad de mantener este horario, su frecuencia y la duración en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos también apoyando la construcción de hábitos ahí aquí en el niño y en las familias que estamos invitando a una guaguateca. O bien, en la lectura de cuentos que vamos a hacer en mi casa, en el espacio que yo voy a destinar a libros para la primera infancia, también es importante dedicarle un momento a eso, ¿ya? Importante es que se dedique un momento, pero que también surjan en algunos otros espacios de forma espontánea, ¿ya? Pero debemos ser conscientes de que necesitan programarse y ordenarse si yo quiero desarrollarlo como en plenitud, como instaurarlo como una práctica frecuente. Eso. Bueno, vamos terminando esta parte y vemos algunas conclusiones. Conclusiones respecto en realidad a este mediador de la lectura que puede desarrollar este espacio físico y debe construir en conjunto con otros también este espacio socioemocional para dar paso a una guaguateca para la primera infancia. Es fundamental. Bueno, y para concluir, yo los invito a revisar esta imagen que acompaña, bueno, este libro en realidad acompaña momentos de la vida de una pequeña, pero ese libro no está tomado por ella misma y que lo sube al auto y lo lleva consigo, ¿ya? Aquí detrás de esto está un adulto que le entrega un objeto al niño o a la niña para sentirse seguro mientras se transporta de un lugar a otro. Le da cobijo, le da tranquilidad, no es un elemento ajeno porque si no habría salido volando 2 minutos. Y eso se construye paso a paso, acto tras acto, de parte de un adulto mediador. Y le voy a mostrar otra foto
en donde quizás es demasiado autorreferente, pero en realidad quería mostrarles como el impacto que luego tienen estas pequeñas acciones en la vida de los niños y de las niñas, y que de verdad, así como la música, como el arte, como la lectura, van a ser parte de esta mochila interior que uno construye y a la cual echas mano cuando necesitas estar y encontrarte contigo mismo. Esta es una foto de la misma pequeña en el contexto de pandemia, clases online, haciendo las tareas en la mesa del comedor, pero en definitiva, o sea, a ella le daba lo mismo que el profe estuviera hablando, le dio lo mismo no terminar las tareas que estaba haciendo acá, porque en ese momento llegaron los libros que habíamos comprado y de lleno, yo desaparecí, ¿cuánto? 10 minutos de ese espacio y ya, encauzada, pero derechamente en libros que ella había escogido para ese entonces. Entonces, ¿a qué voy con esto? El impacto del mediador, a esta mochila de tesoros que vamos guardando para nosotros mismos y en la importancia que tienen nuestras pequeñas acciones en el día a día. Eso. Muchas gracias a todos por escuchar y participar de este seminario. Muchas gracias, Nati. Bueno, yo creo que ha sido súper interesante, ha sido un muy buen complemento a todas las charlas que hemos tenido durante el día de hoy, el día de ayer, de todo este seminario. Porque además lo hemos visto en la práctica, ¿no? Las otras han sido más teóricas y ahora hemos visto, y muchas gracias también por compartir los videos personales y las fotos, y al contrario, no eran autorreferencias, o sea, era genial poder ver así en vivo el efecto de los libros, el efecto de la guaguateca, el efecto de los mediadores y las mediadoras. Yo creo que ha sido muy enriquecedora, muy inspiradora. No sé, nos hemos dado cuenta de que todas podemos ser mediadoras, que no es necesario tener una gran infraestructura ni nada, sino simplemente es el querer hacerlo, y que lo podemos hacer en cualquier espacio de nuestra casa, de nuestros colegios o de las bibliotecas. Y ahora voy a leer a ver si hay algunas preguntas en el chat. Bueno, todo el mundo te da muchas gracias. Muchas gracias por compartir la experiencia de la guaguateca. Había leído antes que sí había una pregunta. Jimena Sen, que nos ha seguido me acuerdo de su nombre de otras actividades. Ella, bueno, te dice al principio que qué buen vídeo, el vídeo del principio cuando que dice se desvía su atención cuando se encuentra con otro objeto, cuando toma el control remoto. Y le ha gustado mucho el video, y después te hace una pregunta y te dice qué recomendación se puede dar a bibliotecarios, bibliotecarias que están un poco alejados del contexto guaguateca. Ya, yo les diría que en ese caso comiencen a recordar sus propios momentos de infancia, ¿ya? Comiencen a recordar sus propias experiencias lectoras. Ese es el primer paso para comenzar a descubrir en ellos mismos qué les gustaba desde pequeños. Les gustaban las aventuras, les gustaban los libros de misterio, etc. Y luego empezar a revisar la colección y la gran variedad de literatura que se ha ido creando para la primera infancia. No tenerle miedo a los versitos, a los arrullos, a los juegos de manos con estas canciones que nos mostraban del pío, pío, pío. No tener miedo a eso, no tener miedo a la vergüenza, al cantar, al narrar, ¿ya? Partir por ahí, partir por sus propias experiencias lectoras, buscando lo que a ellos les gusta desde su infancia, para luego traspasarlos y mirar a su público potencial, sus futuros lectores. Eso. Gracias. Después
Carla Vicuña te dice, qué linda manera de terminar los seminarios, gracias por compartir tus experiencias. Saludos desde La Gracias. Serena. Nos siguen desde Gracias. muchas partes. Me sentí como guagua nuevamente desde Peñalolén. Biblioteca CRA, Liceo Vallehermoso, muchas gracias. Muchas gracias desde El Salvador, Seri Toledo. Es increíble cómo los bebés disfrutan la guaguateca. Tuve una experiencia similar en Sala Cuna en Valdivia. Es increíble cómo la familia se vincula con los libros. Sí, Nos dice María José. Yo creo que es que hoy, al ver las fotos y los videos que nos has puesto, lo hemos podido sentir más, porque en las otras charlas, claro, hemos hablado mucho sobre los libros, sobre el mediador, sobre la voz, sobre la inclusión, pero hoy al ver tus imágenes ha sido como sentirlo de verdad, ¿no? Y bueno, a mí me ha dado mucha añoranza porque ahora echamos mucho de menos las guaguatecas físicas y estar con las guaguas, y por eso también decidimos un poco hacer este seminario dedicado a la primera infancia, porque ya que no podemos ver a las guaguas y que además todas las actividades que hacemos en las redes sociales, pues algunas están destinadas a las guaguas, pero claro, no es recomendable que las guaguas vean pantallas, entonces claro. como que creemos que durante este año que llevamos de pandemia sin tener las bibliotecas abiertas, estábamos con un gran debe con las guaguas, porque nos está faltando cómo acercarnos a ellas y cómo sentir o cómo seguir con todo el trabajo de mediación que hacíamos con ellas en las bibliotecas, y bueno, pues decidimos eso, tener este seminario dedicado a la primera infancia para al menos transmitir el conocimiento a muchos más mediadores que tienen, ojalá que tengan cerca a las guaguas y lo puedan poner todo en práctica. Sí. Y Alma nos dice, excelente seminario, gracias Biblioteca y Fundación La Fuente. Y Jimena Sen nos dice también que hay que ir eliminando ese aprendizaje heredado, que es de que ir a la biblioteca es aburrido o incluso un castigo. En algunas escuelas envían a los niños a la biblioteca cuando no atienden en clase, eso da un mal mensaje. Sí, sí, bueno, efectivamente, claro. estamos completamente de acuerdo con lo que dice nuestra participante. Voy a ver si ahora en Facebook hay alguna, también te dan las gracias, Muchas gracias. una charla muy interesante, y Gracias. no preguntan nada más, así que yo creo que ya podemos ir finalizando nuestro tercer seminario, que como ya he repetido, todas las charlas quedan grabadas ahora en Facebook y después van a quedar grabadas en el canal de YouTube de Biblioteca Viva. Ahí también pueden encontrar las charlas de los seminarios anteriores, así que les invitamos a, si quieren volver a ver alguna ponencia o alguna de los seminarios anteriores en las que no participaron, ahí lo pueden encontrar todo, que nos sigan en nuestras redes sociales. Y doy las gracias al equipo de Biblioteca Viva por organizar el seminario, a las 6 especialistas que hemos tenido, que como habrán visto, o sea, son, pero yo creo que de las expertas en la materia, súper expertas en la materia, y nos ha encantado escuchar a las 6 muy complementarias. Y también doy las gracias a la Fundación La Fuente, por supuesto, y a MOL Plaza y a la Ley de Donaciones Culturales, que son quienes financian el proyecto, y por supuesto a todas las participantes, porque como ya les dijimos desde el primer día, sin ustedes no tiene ningún sentido el seminario, lo hacemos para ustedes y estamos muy felices con la acogida que ha tenido este y todos los anteriores. Siempre mucha gente participa y luego nos envían muchos mensajes de agradecimiento, y bueno, nosotros también de verdad que les queremos agradecer a ustedes por seguirnos. Y ya entonces me despido. Mañana es el día del libro, así que ojalá que tengan un día muy feliz, que lo disfruten con libros, regalando libros, leyendo, bueno, como viendo las redes de Biblioteca Viva con nuestras actividades sobre libros, y de la manera que ustedes quieran.
y ya, bueno, pues me despido y espero que nos veamos en una próxima formación. Adiós. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao.